Cántale fuerte. En tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor, enamórame. Gracias, Señor, porque estamos vivos. A ti toda la gloria y la alabanza por siempre. Amén, amén, Señor. Un aplauso una vez más al que vive. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Te invito a sentarte, hermano. Hermana, te invito a sentarte. Porque vamos a escuchar palabra de Dios. Vamos a abrirnos a la verdad. Quiero ubicar algo y hacer una pregunta, 3 preguntas. ¿Es correcto enojarse? Es bien corajuda la hermana que está ahí. Dice, sí, es duro. ¿Es correcto enojarse? Aquí hay polémica. ¿Es correcto enojarse, sí o no? Levante su mano, ¿quién dice sí? Tu esposa, Francisco, no la está levantando. ¿Es correcto enojarse, sí o no? Uno sí, ¿verdad? A ver, ¿quién dice no? Abelardo, ¿es bueno enojarse cuando no quedan las piezas? Claro que sí. Ahora la pregunta, ¿es bueno enojarse? ¿Es bueno? ¿Es correcto, sí o no? Sí, no. Ahora, ¿es bueno enojarse? Marta, esposa de Daniel, ¿es bueno enojarse? Sí. A veces sí, a veces no, dice. Pero la pregunta, ¿es bueno? Ahora la pregunta, ¿es pecado enojarse? Depende del enojo. Qué bien. Bueno, para empezar, ¿qué es el enojo humano? ¿Qué es el enojo humano? Desde el término bíblico, el enojo es furor, ardor y indignación, ira. Eso es el enojo. Desde el ambiente bíblico, eso es el enojo humano. Somos humanos, ¿sí? Vamos a ver qué dice el evangelista San Mateo. Capítulo 5, abran su Biblia, por favor, y si no traen, acérquense a alguien ahí, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Gloria a Dios. Repito, Mateo 5, versículo 21 al 26. Cuando ya lo tengan, digan gloria a Dios. Gloria al Señor. 5, 21 al 26. Como título en la versión Reina Valera dice la palabra Jesús y la ira. Dice la palabra: oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, ¿es bueno enojarse? No. Y dirá algún hermano, alguna hermana, pero Pablo, el apóstol Pablo dijo que si nos enojamos, ni si nos airamos, que no nos llegue el anochecer. Claro que Pablo está dando ese término porque somos muy duros, muy tercos, muy arrebatados. Nos enojamos fácilmente. Entonces aquí nuestro Señor, escribiendo el evangelista, San Mateo, escribe que el Señor dice en el 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Vamos a ver qué dice el libro de Proverbios, Antiguo Testamento. Proverbios está después de los Salmos, hermanos. Proverbios, capítulo 11, versículo 23. Proverbios 11, 23. Por ahí los servidores ayuden a los hermanos que no encuentran la cita bíblica o el libro. Proverbios 11, 23. Gloria al Señor. Proverbios 11, 23. ¿Lo tenemos, hermano, hermana? Gloria a Dios. Bien. Dice, el deseo de los justos es solamente el bien. Repito, el deseo de los justos, justos quiere decir de los que viven palabra de Dios, de los que no son religiosos. Justos, de los que obedecen a Dios, de los que son dirigidos por el Espíritu Santo. El deseo, el anhelo de los justos es solamente el bien, hacer el bien, vivir el bien. Mas la esperanza de los impíos, impíos es malos, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Dice la hermana, ya está molada entonces. Aquí estamos entendiendo claramente a la luz de la palabra que a veces hacemos o vivimos por vivir, por hacer las cosas, porque así nos enseñaron. Vamos a ver que también dice el libro de Eclesiastés, adelantito de Proverbios, hermanos. Adelantito es el siguiente libro. Eclesiastés o el predicador significa. Capítulo 7, versículo 9. Adelantito de Proverbios. Eclesiastés capítulo 7 versículo 9. Gloria a Dios. Dice la palabra, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No, pues no se puede. Dice el predicador Eclesiastés, no te apresures en tu espíritu, en tu interior espiritualmente, a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios, en el interior de los necios. Con esa introducción vamos a escuchar este tema que se llama la manera correcta de enojarse. La manera correcta de enojarse. El enojo es una emoción. El enojo no es una actitud, es una emoción. Nadie puede decir, es que así soy yo. No. Hay emociones y hay actitudes. Gloria a Dios. Vamos a hablar de la emoción del enojo. El enojo no es actitud. Necesitamos, hermanos y hermanas, usar lo que Dios nos ha dado para la batalla en el lugar correcto y contra el enemigo correcto. El enojo es una emoción que debe de ser usada como cristianos en el lugar correcto y contra el enemigo correcto. ¿Quién es el enemigo que es correctamente nuestro enemigo? Satanás. Sabemos que no es la familia, no es el vecino, no. ¿Quién es nuestro enemigo?
Satanás. La Biblia lo dice. La pregunta es, ¿por qué nos ha capacitado Dios con la habilidad de enojarnos y hasta de discutir? El enojo es una capacidad que Dios nos ha dado, es una habilidad, pero que desgraciadamente la mayoría de los que estamos aquí la usamos incorrectamente. Aquí vamos a aprender mucho, hermanos. Insisto, ¿por qué Dios nos ha capacitado con la habilidad de enojarnos y de discutir? La respuesta es clara: para que podamos enojarnos respecto al desorden, al pecado y al mismo diablo de lo que hace. Ese es el enojo. Y discutir sobre lo que el mundo habla y lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Cuando tú y yo nos enojamos, no es por cosas tontas. Cuando tú y yo nos enojamos, es para enojarnos respecto al desorden que hay en casa, actitudes deshonestas, malas palabras, vicios, flojeras. Enójate, hermano, pero no te enojes, no nos enojemos hacia la persona, enojémonos con lo que está generando eso, vayamos a la raíz, porque es muy fácil enojarnos porque el hijo no tendió la cama, porque la hija no nos ayuda a lavar los trastes, porque etcétera, etcétera. No, vamos a la raíz, no a la emoción. Tenemos que ir a la actitud. Y entonces, hermanos, el enojo puede ser pecado cuando es egoísta y orgullosamente lo dirigimos hacia la gente. El enojo puede ser pecado, raíz que nos lleva a pecar. Pero recordemos, hermanos, que Dios se enoja. En diferentes partes, en textos de la Biblia dice, y Dios se enoja. Dios se enoja, pero nunca peca. Dios se enoja, pero nunca peca. Esto lo dice el libro del profeta Isaías. Isaías está antes del profeta Jeremías, ahí donde estábamos en Proverbios, adelantito está Isaías 12:1. Isaías capítulo 12, versículo 1. Gloria a Dios. Quien ya lo tenga, diga gloria a Dios, por favor. Dice la palabra: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Qué hermoso dice en el libro del profeta Isaías. En aquel día dirás, habla a nosotros, cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. El enojo de Dios, para llamarlo así, nunca está egoístamente motivado y nunca procede del orgullo. Dios se enoja, pero por las razones correctas, y nunca procede del orgullo, venganza o desesperación. Y el Señor usa su enojo siempre de una manera correcta. Repito, Dios se enoja por las razones correctas. En la Biblia nos habla del enojo de Dios por la rebeldía del pueblo de Israel. Por buscar en Éxodo 32, solamente como referencia, Éxodo 32, lo leen en su casa, todo Éxodo. Moisés está en la montaña con Dios, hablando con él, y cuando Moisés va bajando encuentra que el pueblo de Israel le ha pedido a Aarón, le ha pedido que les haga un ídolo que los guíe. Ya no sabemos de ese tal Moisés. Aarón, haznos un ídolo, haznos un Dios que nos guíe. Aarón
acosado por la situación del pueblo, les dice: tráiganme los aros, los aretes de oro. Funde el oro y de ahí que sale un becerro de oro. Dios se enoja y lo muestra por medio de Moisés, cuando Moisés dice: ¿qué han hecho? Es la forma en que Dios habla en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Jeremías siempre hablaba muy fuerte. Jeremías ya no quería hablar, tenía miedo, porque cada palabra que salía de su boca era agredir, ofender humanamente al ser humano, pero espiritualmente le decía a Jeremías: vive correctamente, conforme a Dios. Y así lo podemos ver en cada uno de los profetas. Al venir nuestro Señor Jesucristo, al dar su vida por nosotros, anteriormente era una situación que era por ritos. Para estar bien con Dios era tener ritos. Esto viene del sacerdocio levita. Era una forma. Ahora, al venir Jesucristo y al aceptarlo tú y yo como Salvador, ahora es por fe. Ya no hay ritos. ¿Entiendes esto, hermano? En la religión siguen con los ritos. Hablan de sacramentos, sacramentales. Aquí en la iglesia del Señor, aquí hablamos por fe. Diga conmigo: por fe soy salvo en el nombre de Jesucristo. ¿Tuvo que hacer algo extra? Nada de eso. En la religión dice que hay que hacer ciertos ritos. Aquí dice el Señor: pide que creamos solamente en Él. Y al creer en Él, nuestra vida empieza a ser transformada, renovada, bendecida. Los ritos no dan nada. La fe nos lleva a estar con el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Insisto, Dios usa su enojo de manera correcta. Vamos a ver el Salmo 85. Vamos otra vez a los Salmos. Salmo 85, versículo del 3 al 9. Salmo 85, versículo del 3 al 9. Vayan apuntando las citas bíblicas para que en casa, en la semana, las estudien. Gloria a Dios. Salmo 85, del 3 al 9. Gloria a Dios. Dice la palabra: reprimiste tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Señor de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que habla el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Verso 9 dice: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos al Salmo 102, allá adelantito. Salmo 102, versículo del 10. Salmo 102, del 10 al 13. Gloria a Dios. A causa de tu enojo y de tu ira, repito, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Mas tú, Señor, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. En estos dos salmos nos habla del enojo de Dios, pero también de la misericordia del perdón. Gloria a Dios.
Casi siempre, hermanos y hermanas, nosotros nos enojamos, casi siempre tú y yo nos enojamos cuando nuestro orgullo es herido. ¿Qué es esto? Cuando nos dicen nuestras verdades. Nada más. Nos enojamos porque nuestro orgullo es tocado. O cuando somos obstaculizados en nuestros intentos egoístas y mundanos. Cuando hablo con cristianos y le digo, tú puedes ser mejor, tú puedes vivir mejor, cambia solamente. Y le digo eso porque dicen, es que en casa no me entienden, en casa no me comprenden. No te preocupes por los de la casa, preocúpate por ti mismo. La Biblia dice, busca primero a Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y esta persona me dice, pero yo hago todo lo posible. No lo estás haciendo porque estás desesperado. Estoy tocando tu orgullo diciéndote, quebrántate ante Dios. Quebrántate, entrégate ante Dios. Y se indignan. O cuando hablo de pastores que lucran con la gente, le digo, la palabra de Dios no es para lucrar. Oye, no estamos lucrando, Mario, estamos buscando construir un lugar, compramos un terreno y tenemos un inmueble, estamos para un inmueble grande, un auditorio que tenga para 5,000 personas, pero para eso no es la palabra de Dios. ¿Entiende? La palabra de Dios es para vivirla, pero cuando muchos cristianos nos tocan situaciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios, nuestro orgullo es tocado y en ese momento nos molestamos. En ese momento, ¿qué pasa? Nos molestamos, somos soberbios, orgullosos. Hay veces que nos dicen algo para bien y nos indignamos, decimos, no, ya no me quieren aquí en la comunidad, ya no quieren que venga. Esa persona está viviendo en un ambiente de orgullo. Esa persona no está permitiendo que sea bendecida por el Señor. Casi siempre nosotros nos enojamos cuando nuestro orgullo es herido o cuando somos obstaculizados en nuestros intentos egoístas. ¿Dónde encontramos esto? En el profeta. Fíjense bien, el profeta nos habla de un acontecimiento fuerte de esto. ¿Saben de quién? El profeta Naamán nos habla de alguien que se enojó. ¿Cómo se llama ese hombre? Un hombre victorioso, valeroso. No se lo saben. Vamos a Segunda de Reyes, un poquito atrás de los Salmos. Segunda de Reyes está atrás de los Salmos, es uno de los libros históricos. Segunda de Reyes, capítulo 5. Yo quiero que leamos capítulo 5, Segunda de Reyes, versículo 9 y siguientes. Pero antes quiero hacer esta introducción. Naamán está enfermo de lepra. Y el rey donde él sirve se da cuenta de que Naamán es un hombre victorioso, guerrero, fuerte en el ejército, pero está enfermo ¿de qué? De lepra. Y escuchan por una chamaca, una joven que está ahí de sirvienta, que en tal lugar hay un profeta de nombre Eliseo que le puede ayudar. Y Naamán es enviado con el profeta Eliseo. Y miren lo que pasa en el versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa del profeta Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, en el río Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue, ¿cómo? ¿Cómo? Enojado. ¿Por qué? Naamán se fue enojado porque antes el profeta Eliseo no sale al frente, le envía un mensajero diciendo: ve y lávate. Ni siquiera el profeta lo recibió de cara. El profeta está hablando de parte de Dios. Y
y sabe los acontecimientos, porque es profeta, acontecimientos que están por venir. Repito desde el versículo 9: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa ¿de quién? Del profeta Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, es el río Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. A veces tú y yo así nos acercamos a Dios, condicionándolo, exigiéndolo: Señor, aquí tienes a tu humilde siervo, pero así tiene que ser. ¿A poco no han escuchado eso? Señor, yo quiero vivir mi vida cristiana a mi manera. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él, habla del profeta, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, quiere decir la parte enferma, y sanará la lepra. En el 12 no se cansa, está enojado, está engorilado. ¿Alguien aquí se engorila? Dice Naamán: Habaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Él venía de Damasco. Aquí tienen un río, allá tenemos 2 y más grandes. Y dice: ¿acaso, Habaná y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue. Y se fue. ¿Cuántas veces tú te has ido de aquí así? Si les sacara un video, se van arrancando el vehículo. ¿Cuántas veces te has ido de tu casa así en las mañanas? Haz el portazo. ¿Te hablan, viejo? Así parece como que escuché eso. En el versículo 13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Le están diciendo esto a Naamán, porque Naamán es un hombre de guerra, victorioso, decidido. Y lo que le había mandado decir el profeta a Naamán era muy sencillo. Y los criados le dicen: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuando más, diciéndote: lávate y serás limpio. Entonces él entonces descendió, habla de Naamán, y se zambulló 7 veces, ¿en dónde? En el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó, hago un énfasis, completamente limpio. Este capítulo 5 de Segunda de Reyes, en casa lo estudian, por favor. Ya una vez prediqué sobre esto hace tiempo, lo van a estudiar, por favor. Aquí estamos entendiendo qué hubiese pasado si Naamán se va enojado, se va enfermo. El enojo humano nos lleva a enfermarnos, a seguir igual, a vivir como hemos estado siempre. Piensa, hermano, hermana, en esto que hizo Naamán. Si pusiésemos más atención en nuestro temperamento y nuestro enojo y lo dirigiéramos en combate hacia los poderes de las tinieblas,
usted y yo no seríamos tan necios y tercos en lo simple. Y por lógica seríamos más sanos y limpios de mente y en nuestra vida. El enojo humano nos contamina. El enojo humano nos ensucia. Si ese enojo humano lo dirigiéramos hacia las huestes del mal, hacia el desorden, ¿qué pasaría? Muchas áreas de nuestra vida, muchas áreas de nuestro ambiente cambiarían. La Biblia dice, a fuerza de bien se vence el mal. Está escrito. Hermanos, hermanas, démonos cuenta que usted y yo no seríamos tan necios y tercos en lo simple. A veces usted y yo nos enojamos por cualquier insignificancia, por cualquier simpleza, por cualquier tontería. Una vez más, vamos adelante a Eclesiastés. Recuerden que está delante de Proverbios, después de los Salmos. Salmos, Proverbios, Eclesiastés o el Predicador. Y una vez más leamos, por favor, 7:9. Eclesiastés 7:9. Cuando lo tengan, digan gloria a Dios, por favor. Gloria al Señor. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Si pudiésemos aprovechar nuestras emociones y energías, hermanos y hermanas, que gastamos al gritar y pelearnos unos a otros, y esto lo dirigiéramos hacia el verdadero enemigo que tenemos, veríamos en todo nuestro alrededor un gran cambio. Veríamos el colapso total de un imperio satánico a nuestro alrededor que genera muerte, vicios, divorcios, suicidios, pobreza, enfermedad, etcétera. ¿Un divorcio es porque la gente vive bien? Hay enojo. Los enfermos, hay enfermos mentales, depresivos, que han vivido antagónicos, enojados siempre, se enferman. Si no se hubiesen enojado, no estuviesen ahí en el psiquiátrico, etcétera. Hermanos, si nuestras fuerzas, nuestra ira la dirigiéramos no hacia la persona, sino a quien está atrás de la persona, que es Satanás, haríamos un colapso total de ese imperio satánico. Eso es lo que significa a fuerza de bien se vence el mal. Ese ambiente duro que hemos vivido, que por demasiado tiempo hemos permitido que poco a poco nos destruya como nación, como familias, como individuos, si las enfocáramos, insisto, hacia Satanás, ese enojo, esa indignación, cambiaríamos. ¿Cómo enfrentar a Satanás esto? El demonio trata de que tú y yo nos enojemos. ¿Estás de acuerdo en eso? Estamos en un mundo donde hay tentaciones, donde hay adversidades, nos desesperamos, nos irritamos, etcétera, nos enojamos. Por eso Pablo dice, si se enojan, que no les llegue el anochecer. Así. ¿Qué quiere decir esto? Física, mental, corporal, espiritual, nos daña el enojarnos. Dígale al hermano que está a su lado, ¿ya escuchaste? Ya no te enojes. ¿Ya escuchaste, Claudia? No. ¿Quién es aquí enojón? ¿Quién es Mario? Sí, ya sé. Pero aparte de mí, ¿quién más es enojón? ¿O enojona? Ay, levantan su mano, miren. ¿Quieren aplauso, enojonas? No, Mira, ya también le están levantando la mano a aquella chica. Hermanos,
El enojo nos enferma, el enojo nos destruye. Vamos a ver qué dice el Evangelio de San Mateo una vez más. Aquí, Mateo 5, 14 al 16. Gloria a Dios. Esto habla para nosotros los cristianos y lo está diciendo el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mateo 5, 14 al 16. Esto habla del comportamiento que usted y yo debemos de tener. Dice la palabra: ustedes son la luz del mundo. Diga conmigo: nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una mesa, quiere decir, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Aquí habla del cristiano, del ser humano que no se enoja. Gloria a Dios. Si cada uno de nosotros determinara no pelear, no discutir, no enojarse entre nosotros, Satanás temblaría. Satanás temblaría. ¿Dónde dice esto? Segunda de Corintios. Adelantito de la carta a los Romanos. Después de la primera carta, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 9 al 11. Esto lo está diciendo Pablo, lo escribe Pablo en la segunda carta a la comunidad de Corinto. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 2, del 9 al 11. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Dice Pablo: porque también para este fin les escribí, para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo. Y al que ustedes perdonan, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí habla Pablo de perdonar al ofensor. ¿Qué ganamos con enojarnos? Pregúntale al hermano: ¿qué gana usted con enojarse? ¿Se pone más arrugado? ¿Se llena más de canas? ¿Se hace más chiquito, más chiquita? Sí, ya vimos. ¿Ya ves? ¿Sí es enojona la señora? Después platicamos con usted 5 minutos. ¿Dónde está Guille para que se traiga los tehuacanes? Imagínense nada más. Hermanos, si nosotros no nos enojamos, le haríamos al diablo lo que nos hemos hecho los unos a los otros durante siglos. Si tú y yo como hermanos no nos enojásemos, le haríamos al diablo lo que nos hemos hecho los unos a los otros durante siglos. ¿Cuántas guerras? Primera, Segunda Guerra Mundial. Dicen allá los religiosos, la Santa Inquisición. En su Santa Inquisición, ¿cuánta gente mataron? Imagínense, piensen. Y en ese momento le estaríamos recordando a Satanás, al no enojarnos, lo que Jesucristo nuestro Señor hizo en el Monte Calvario. ¿Qué hizo Jesucristo en el Monte Calvario? Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2 está después, adelantito de Corintios adelante está Filipenses, y por lógica inmediatamente está la carta a los Colosenses. Pablo escribe esa carta a la comunidad en Colosas. Colosenses
capítulo 2, versículo del 13 al 15. Gloria al Señor. Capítulo 2, versículo del 13 al 15. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice la palabra: y nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Quién perdonó todos los pecados? Dios Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el momento en que Jesucristo está en el monte Calvario, en el crucificado, dice la palabra, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Y despojando a los principados, aquí habla de los demonios, de la jerarquía de los demonios, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En el momento en que el Señor es crucificado, muere, Satanás se le recuerda, se le escribe su derrota. La derrota de la muerte, de la miseria, de la pobreza, la derrota de todo aquello que carcome, que destruye al ser humano. Por eso usted y yo como cristianos debemos de decir, Jesucristo es mi Señor. Dígalo. Dígalo más fuerte. Jesucristo es mi... En ese momento a Satanás se le recuerda lo que el Señor Jesucristo hizo en el monte Calvario. Tiembla el demonio. No se puede acercar. En lugar de decir, ay, me duele la cabeza, ay, no puedo pagar, ay, el trabajo, ay, esto, ay, póngase a decir, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y va a ver que vienen las respuestas, las soluciones. Así. A ver, pero el dedo. Satanás, te vas, dígaselo. ¿No escuché bien? Cuando hay problemas, cuando estamos desesperados, cuando nos vamos a enojar, tenemos que decir, Jesucristo es mi Señor, y en ese momento, Satanás, te me vas, fuera. ¿Usted qué hace? A veces en la casa nos enojamos. Este abogado no entiende, este doctor no sirve para nada. Debemos de ser personas no enojonas, gloria al Señor. Recordarle a Satanás que está vencido, gloria al Señor. Preguntémonos, hermanos, hermanas, entonces a lo que vamos en este momento del estudio bíblico, ¿nos enojamos correcta o incorrectamente? Piense, ¿nos enojamos correcta o incorrectamente? Pregúntale al hermano, ¿entendió, hermano? ¿Entendió, hermana? ¿Se enoja usted correcta o incorrectamente? Pregúntele. Hermanos, ya no tenemos que ser a la manera de antes. Hemos aceptado a Jesucristo nuestro Señor para empezar a trabajar con nuestras actitudes y emociones, para confiar más en Dios, en su palabra, para ser dirigidos por su Espíritu Santo. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que tú y yo vivamos bien a la manera de Dios. Gloria al Señor. Hermanos, el enojo humano ciega, entorpece, enferma y destruye. Una vez más, diga conmigo, cuando me enojo, me ciego, me entorpezco, me enfermo y me empiezo a destruir. Una vez más, para que no se le olvide, hermano. El enojo humano me ciega, me entorpece, me enferma y me destruye. Eso hace el enojo. ¿Es bueno enojarse? No, que sí. ¿Es pecado enojarse? Sí. La actitud de enojo será llevada a juicio.
Sí. La Biblia dice: al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Ahora diga personalmente conmigo: Señor, ya no me quiero enojar. Dígaselo a Él. Ya no me quiero enojar. Por eso, antes de enojarnos, debemos de pensar las cosas. Si no encontramos la respuesta al pensar, tenemos que quebrantarnos ante Dios y decir: Señor, no quiero hacer cosas incorrectas, no quiero enojarme, porque si me enojo, tú sabes que, Señor, que soy muy impulsivo, puedo dañar, puedo golpear, puedo destruir, puedo ofender y después arrepentirme de eso, y ya no voy a tener cara, Señor, para decirles discúlpame cuando ya destrocé con mi enojo. ¿Entiende? Hay que empezar a cambiar, hermanos, hermanas. El enojo o indignación humana es por lo que no honra el cristiano al Señor, por lo que no da frutos en el Espíritu Santo, por lo que no es amor, fe y esperanza. Por lo tanto, hermanos, casi finalizando, cambiemos nuestra emoción del enojo por el vivir el Evangelio. Y con celo por defender en nuestra vida y acciones la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor se enojó? Jesús se enojó. ¿Dónde dice eso? Vamos al Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos, y el Señor se enojó feo, fuerte. Capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo 15 y siguientes. Marcos capítulo 11, versículo 15 y siguientes. Como título tiene la purificación del templo. Gloria a Dios. Dice la palabra: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, repito otra vez, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas. Otra vez, hermanos, vamos a ver cómo el Señor se enoja. Vamos a leerlo juntos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentían que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Punto. El Señor se molestó, se enojó, porque la casa de oración, el templo, dices casa de oración, y nosotros la hemos convertido en cueva de ladrones, en cueva de bandidos. ¿Cuántas áreas de nuestra vida, cuántas actitudes, hablando psicológicamente, tenemos en desorden? Piensa. Una de ellas es el enojo, otra es el miedo, otra es la cobardía, otra es la pereza, otra es la dejadez. Y el Señor dice: mi casa será llamada casa de oración. ¿Ustedes la han hecho en qué? ¿En cueva de qué? De ladrones, de bandidos, desordenados. Eso provoca el enojo en nuestro ser. Y el Señor no quiere eso en nosotros. Y en el Señor tú y yo nos tenemos que someter. Cambia el enojo por el escuchar. El enojo entorpece la mente, bloquea la mente.
El enojo hace que digamos palabras solamente por hablar y a veces hasta ofensivas. ¿Por qué? ¿No acaso somos templos vivos del Espíritu Santo? Por eso, como referencia, 2 Corintios 6:14, dice: sal del medio de ellos, no te contamines. Tú y yo somos templos vivos del Espíritu Santo y estamos llamados a luchar contra aquellas actitudes que no honran al Señor. ¿Y sabes cuál es? No solamente es el enojo, la desesperación, el miedo, la angustia, la zozobra, etcétera. Hay muchísima gente enferma mentalmente por actitudes desordenadas, por emociones desordenadas. Dice la palabra que el enojo humano roba la paz y el vivir como hijos de Dios. Sepamos discernir, hermanos y hermanas, nuestra forma de ser y vivir y hacia dónde la dirigimos. Empieza a enfrentar el enojo, tenemos que enfrentar. Dios nos pide que seamos mansos, con todo respeto lo digo, Él no quiere mensos. Es que ahí en la comunidad el pastor nos dijo que no nos debemos de enojar. Enójate por lo que no es de acuerdo a la palabra, pero no nos enojemos con la persona, enojémonos con la actitud. A veces nosotros inconscientemente, y eso me puede pasar a mí, en lugar de escuchar a mis hijos, ya estoy mentalizado, ya estoy programado a que las cosas no deben de ser así, y ya hasta mi forma de expresar y de ser y de hablar va con enojo, aunque no tenga enojo. ¿No se han dado cuenta? A veces ni siquiera estamos enojados, pero nuestras actitudes ya están mostrando ¿qué? Enojo. Hay emociones que acostumbran nuestra forma de ser y de vivir, de pensar, que no va de acuerdo a Dios. Usted y yo como cristianos tenemos que vivir a la manera de Dios. Todos nos enojamos, ¿sí o no? Todos. Ahora dirijamos ese enojo hacia Satanás. Me molesta, Satanás, que hagas vicio. Me molesta, Satanás, que haya secuestros. Me molesta, Satanás, que haya pobreza. Me molesta, Satanás, que haya desorden. Y Dios te dice: te molestan muchas cosas, Mario, ¿y tú qué estás haciendo? A mí me molesta. La otra vez iba con mi hermano Juan, le comentaba a los servidores, andamos evangelizando y de repente tiran adelante un carro, tira no sé qué basura. Y le digo a Juan: alcánzalo porque le voy a recordar qué puerco es ese. Me indignó. No, Juan le aceleró, pero para quitarse de ahí. Dice: ¿qué va a pasar ahorita? El pastor se va a enojar. ¿Qué le va a decir? Oye, pues decía Eli una ocasión: ¿eso muestran cómo tienen su casa? No, la casa la cuidan, ahí no tiran basura. No se trata de ser así. He aprendido no enfrentar, porque una persona que es así, ¿qué va a contestar? Va a decir: ah, sí, discúlpeme, no lo vuelvo a hacer, ¿sí? Va a decir: ah, sí, ¿no te pareció? ¿Qué? ¿Ya cómo? ¿Sí o no? Sí, quién sabe. No, yo lo aviento a Juan adelante. Pues el que va manejando, el que me acercó al coche. Ya cuando lo ve así, él me dijo, él iba manejando, él me dijo que te dijera esto. No sé, yo no. No, hombre, le entramos. No, pero no es así. No es así. Tenemos que enfrentar eso. Ah, voy caminando y encuentro basura, la recojo y la pongo en el cesto. ¿Entendemos? ¿Entiende? Lo que muchos están desordenando, nosotros ordenémoslo. Tenemos la capacidad. Nos va a quitar mucho. Y cárguese un pomito de gel de ese, ¿cómo se llama? Que huele a alcohol. ¿Dónde está Rebeca? Gel antibacterial ahí desde 5 pesos. Oye, ¿tú quieres pepenador o qué? No, quiero la casa, que es la ciudad, que esté limpia. Ya no me paso semáforos en alto. Ya doy el paso a los que tienen ahí, porque yo a veces estoy dando vuelta y parece que viene el tren, nadie me deja pasar. Vienen como pegados todos los coches atrás uno de otro. Ahí viene, ¿cómo se llama? El tren. Hasta que les aviento la camioneta y se me quedan viendo: fíjate. Pues no me dejas pasar, pero no debo de hacer eso. Mejor que debo de hacer que cuando yo vea esas situaciones, porque a diario manejo, ¿qué hacer? Darle el paso a la gente. A fuerza de bien se vence el mal. No. Una vez estaba en una tienda de esas que hay en todas partes, no voy a hacer comerciales porque ellos no vienen,
Bien. Y llego y él sigue escribiendo ahí, una vez aquí lo comenté. Y yo estoy con el garrafón de agua ahí. Fui a comprar un garrafón con agua. Y él no sé qué sigue haciendo. Y yo me empiezo a fijar qué está haciendo y no estaba haciendo nada importante referente a lo que él debe de hacer. Y empieza a decir así como, ¿se han visto cómo hierve el agua en la olla cuando está hirviendo? Así sentía yo aquí adentro ya mi sangre. Ya la nariz se me estaba haciendo así. Así. Y ya estaba a punto de decirle gracias por tu atención y salirme de ahí. Y en ese momento, sin verme, dice, ¿nada más le voy a cobrar eso? ¿Así? Sí, nada más eso. No, ya estaba así, ya estaba así. Y de repente me dice, oiga, voltea y me ve. Y su congregación, la iglesia donde usted está, ¿en qué dirección está? Dije, me desinflé. ¿Por qué me habrá conocido quién es? El día que guste, en ese momento, el día que guste, estamos en Avenida Universidad, entre esta y tal calle, lo esperamos. Mira, ahorita voy a ir a la camioneta y le voy a traer la dirección en un volante, bien, somos cristianos. Ah, qué bien. Ahorita regreso. Y decía, ¿cómo que cómo supo? Y me voy viendo y aquí decía Ministerio Cristiano, Tardes de Bendición. Dije, Señor, estaba a punto de pisotear tu gracia con mi emoción, con mis actitudes, Señor. Cambia, hermano, cambiemos. ¿Se podrá hacer esto? Solamente en el Señor lo podemos hacer. Vamos a ponernos un momento a orar, hermanos. Porque todo lo que estamos viviendo y ese tema debe de aterrizar en ese ambiente en el que humanamente usted y yo sabemos que no podemos, pero en el Señor sí. Cierre un momento sus ojos y dígale al Señor, todas mis actitudes, Señor, que no te han dado la gloria, te pido que me perdones, que me ayudes a ser, Señor, una persona nueva, diferente, estable, con mis emociones, Señor, con mis palabras desordenadas. He hecho que mucha gente se aparte de mí, Señor, de mi vida, que inclusive, Señor, mi enojo lo he mostrado desesperadamente, a veces llorando, a veces gritando, pero yo quiero ser más a tu manera, Señor. Yo quiero estar más en tu presencia. Háblale al Señor un momento. Dile al Señor, yo me he enojado muchas veces. Y no ha sido contra el enemigo, ha sido contra quien no te conoce, ha sido contra quien no te conoce, Señor. Yo quiero hoy, Señor, pedirte que me bendigas, que haya momentos en mi vida grandes, hermosos. Háblale al Señor, háblale al Señor. Yo quiero estar en tu presencia, Señor. Háblale. Háblale a Él, sincérate, nadie te va a juzgar. Dios sabe por qué nos hemos enojado, hermanos, porque hemos dirigido esos momentos de otra manera. Dios sabe todo. Señor, me he enfermado a veces, me he sentido mal. Ayúdame a cambiar, Señor, ayúdame a ser diferente. Dile, ayúdame a cambiar. Me he enojado por la nada, Señor. Yo quiero estar bien contigo, con los demás. Dígaselo a Él. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi
corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Dígaselo, sincérese ante Él. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor,